Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto en saludarlos de nuevo. Les acompaña René Zuleta Meléndez y hoy tenemos el gran especial esperado por todos. Por fin vamos a tener en este especial de Superpowers Colombia al rey, el que todos estaban esperando, nuestro santo grial. Se trata de el Capitán Rayo. Bienvenidos. Historia. Recibe en su adolescencia una descarga eléctrica, la cual en vez de matarlo le dio los poderes para manejar la energía. Poderes. Capaz de manejar una tormenta dirigiendo los rayos a su voluntad. Puede mandar descargas eléctricas de sus manos. Vuela. Acumula energía solar, eléctrica o de cualquier clase. Puntos débiles. Es mortal. No puede estar encerrado en un cuarto de plomo, pues necesita alimentarse de energía. Identidad secreta. Francisco Darduan, agente secreto del FBI. Enemigos. Capitán Escuadra, Tiger Woman LX-230. Capitán Rayo, el dueño de la energía. Comenzamos la gran historia de este personaje cuando la empresa Mego en Estados Unidos, o más conocida como Mego aquí en Colombia, comenzó a fabricar estas figuritas de superhéroes. Hablemos del Capitán Rayo. ¿Cuándo nació este personaje de combinación tan perfecta entre Aquaman, Flash y Superman? En su fórmula agua más aire, igual el dueño de la energía, el Capitán Rayo. Dice la leyenda que el capitán nació gracias a la creatividad de los dueños de Gulliver en el año 1979, quienes inspirados en la empresa Mego le dieron una identidad con superpoderes y años más tarde un minicómic y 2 póster en su recorrido por el mundo de figuras ochenteras. Este personaje supuestamente lleva el nombre y apellidos de los dueños de esta marca visitante en nuestro país, que era sostenida en aquel tiempo por el grupo P&M, Publicidad y Mercadeo en Colombia. Un juego de palabras en su apellido para crear la identidad del Capitán Rayo, un caballero de negro que puso a cuestionar a todos los niños ochenteros sobre su procedencia, incluso a nosotros en este momento. Según nuestras investigaciones, presuntamente, el verdadero creador del Capitán Rayo fue el señor Alejandro Carreño, uno de los dueños de la empresa P&M que lamentablemente trascendió años atrás. El Capitán Rayo nunca apareció en las aventuras de los superhéroes de DC Universe, tampoco en la TV, ni mucho menos en los cómics, haciéndolo el más enigmático de la colección de Gulliver, para algunos llamado el Capitán Power, o también Nuclear Man, de la película Superman 4. Sencillamente el Capitán Rayo es una creación orgullosamente colombiana, que nos lleva representando ya muchos años en el exterior, bajo la marca Gulliver Juguetes, o sea que no es pirata. Y encaja perfectamente con el universo DC, así no sea parte de él. Para nosotros, el dueño de la energía, el juguete del Capitán Rayo, es un superpower, un superhéroe, un defensor de la Tierra. En Colombia exactamente se vieron en 1985 con este Capitán Rayo, el Capitán Rayo Flaquito, así lo conocen todos ustedes. Es la primera vez que se vio este personaje en nuestro país y apareció en un formato muy diferente al que todos conocemos ya en los Superpowers. Y aquí lo tienen, este es el Capitán Rayo, la primera edición que salió del Capitán Rayo en nuestro país, parecido a los Mego Pocket, inspirado en esas figuritas de Estados Unidos. Esta figura es difícil de parar, sus articulaciones como pueden ver son las básicas de brazo, de pierna y de cabeza. También mueve la cintura, eso es como una canción de baile, mueve la cintura. Mueve la cintura, mueve la cintura. Bueno muchachos, y tiene su capita original. La primera vez que se vio este personaje, que salió en una cajita más pequeña, sin póster, en 1985, el Capitán Rayo versión flaquita, primera edición de este estilo en nuestro país. Luego llegaron otras versiones de este mismo. Los primeros tenían sticker, luego fue el escudo estampado. Este que tengo en la mano es una réplica también creada aquí en Colombia. El Capitán Rayo que no tenía cara, el sin cara.
Esa es la otra versión de la figura estilo Mego Pocket. Esta figurita estilo Mego hace parte de la colección donde también está Superman flaquito, Batman, Aquaman, está la Mujer Maravilla, también el Hombre de las Nieves, Hulk y Spider-Man. Son los que hacen parte de esa primera colección que vio Colombia aparecer en 1985 de todos estos superhéroes en las tiendas. Aparecieron las versiones flaquitas para jugar con ellos, para grandes y chicos. Y continuamos con más de este especial de Superpowers Colombia, ahora con Camilo Álvarez desde Villavicencio. Hola amigos de Superpowers, soy Camilo Álvarez desde Villavicencio. Les quería comentar una cosita que encontré y que me parece práctica para el cuidado de sus Superpowers. La primera es que si a ustedes les gusta tener expuestas las figuras y no tienen ninguna protección, preferí dejarlos sentados. Normalmente ellos pasa el viento y se caen. Al caerse pueden perder la cabeza, ¿sí? Romperse un bracito o sufrir algún daño. La segunda es que estaba haciendo compras un día haciendo mercado y compré unos ambientadores. Estos ambientadores los consigo en D1 y esos ambientadores tienen este tarrito, el cual me pareció muy práctico porque al sacar usted el ambientador simplemente quita la etiqueta y usa el tarrito para meter su Superpower. Se ve bonito, se ve presentado, ¿sí? Y le protege a usted de cualquier daño, de andar manipulándolo, de los ácidos de las manos. Y este, amigos, es el resultado de nuestras figuras en los tarritos. Superman y el Capitán Rayo entran un poquito apretados, tienen que apretar el tarrito para que entren suavemente y para sacarlo lo mismo. Yo aconsejo hacerle una presión suficiente para deformar el tarro para que quede una forma ovalada y no queden apretados. Espero amigos que les sirva este consejo para que puedan cuidar sus figuras y las tengan para toda la vida. Y luego de que aparecieron esas pequeñas figuritas flaquitas de superhéroes, pues quedamos encantados y queríamos más. Y aparecieron los Superpowers. Ya saben que llegaron primero los 7 personajes principales, que fue Batman, Superman, Flash, Robin, Linterna Verde, también Aquaman, la Mujer Maravilla. Y después incluyeron el 8º personaje, que fue el Capitán Rayo. Este personaje salió editado bajo el nombre de Superheroes Collection, no salió como Superpowers Collection, que estábamos acostumbrados a tenerlos ahí en la colección. Y aquí tenemos la primera edición del Capitán Rayo. Esta figura me parece hermosa, se ha logrado conservar en el tiempo. Muchas gracias a Andrés por facilitarme esta figura. Miren muchachos, aquí está la parte trasera de este Capitán Rayo, primera edición. ¿Cómo distinguen ustedes una primera edición del Capitán Rayo? De estas, la conocen por el logo que tiene en el pecho, que es bola roja y rayo amarillo. Esa es una descripción, incluso es la figura que aparece atrás en el cartoncito. Yo creo que la luz no permite ver muy bien, pero ahí pueden observar los personajes. El Capitán Rayo aparece exactamente el que están viendo aquí, referenciado en la tarjeta principal de los Superpowers de Colombia. Entonces ya saben cómo distinguir una primera edición del Capitán Rayo. Como ya es conocido por ustedes, en 1987 también tuvieron otra edición más de superhéroes, donde se dieron el chance de hacerles algunas variantes en colores y también algunos detalles que marcaron la diferencia, como es la segunda edición del Capitán Rayo. Creo que es la más conocida y recordada por todos, la edición del Capitán Rayo, que tiene, digamos, el logo invertido. Ven el fondo amarillo y el rayo es rojo. Para mí es la que más le da identidad al personaje. Ahí lo pueden reconocer, como les digo, por su escudo con esos colores. Una figura articulada, cabeza, manos, pies. El Capitán Rayo también del 87, segunda edición. Qué rico poder compartir con ustedes todo esto y este especial que es tan esperado por todos, para que aprendamos a distinguir estas figuras mucho más de las del exterior y bueno, que tengamos cariño por lo nuestro, por lo colombiano. Esto es colombiano, creación y talento netamente colombiano, muchachos.
Datos curiosos del Capitán Rayo. Es una de las figuras más difíciles de conseguir de todas las colecciones de Superpowers Collection. Si tienes suerte, consigue este santo grial, que actualmente se está cotizando a más de los $3,000. Una figura supremamente costosa y escasa, pues en su tiempo no fue tan valorada como se pensaba, y es una de las figuras más raras de toda la colección de Superpowers Collection. No importa cuál versión tengas, si es el Capitán Rayo de Gulliver, es un santo grial. Y se llegó el momento de un invitado especial. Diseñador, escritor, comunicador visual, creador de la página del Capitán Rayo en Facebook y también creador de la página principal de Superpowers Colombia que ustedes encuentran en internet. Se trata de nuestro amigo Santiago Arciniegas, uno de los coleccionistas más grandes también de Superpowers y que hoy nos va a compartir un poco más de su pasión de Superpowers. Santiago, bienvenido a este especial de Superpowers del Capitán Rayo. Y bueno, y cuéntanos cómo comenzó tu pasión por los Superpowers y de dónde surgió la idea de crear una página especial sobre los Superpowers de Colombia. Pues creo que como cualquier obsesión de este tipo pues empieza como con algo de la niñez. Yo cuando chiquito pues como a los 3 años me regalaron toda la colección de los Superpowers de cumpleaños. Entonces para mí siempre fue algo, fue un regalo épico y siempre traté de mantenerlo junto. La idea de la página surgió pues porque eventualmente llegó el internet a mi vida. Pues una de las cosas que me llamó a la curiosidad es pues, saber más del universo DC. Cuando fui a buscar por el Capitán Rayo, pues resulta que el Capitán Rayo no era uno de los grandes personajes de DC como la parte de atrás de los Superpowers colombianos nos había hecho creer. Entonces pues, claro, eso me puso a pensar como que flipes esto y me puse a recordar. Y cómo es posible que el Capitán Rayo realmente nunca había salido en los Super Amigos, no lo había identificado en la crisis. Entonces pues fue una crisis de geekseidad y de diceidad para mí y fue ese descubrimiento. Cuando me puse a buscar pues los Defensores de la Tierra tampoco eran acá pues parte del canon. Creció pues un afecto porque primero era algo raro, era algo distinto, era algo que la mayoría de la gente en el mundo no tenía acceso. También me hizo como me despertó eso, como esa necesidad de exponer algo que me parecía curioso y que mucha gente tal vez encontraría pues fascinante como me parecía a mí. Entonces los Defensores de la Tierra y el Capitán Rayo se volvieron parte pues de mi quest pues como por dar a conocer, porque realmente no porque fueran colombianos ni porque fueran acá, sino porque hacían parte de un lore, de una canonicidad geek que existía solamente en mi mente y que pues por lo visto no existía en la mente de nadie más, lo cual era extraño. Claro, Santiago, un afecto y un cariño que tenemos todos los coleccionistas por los Superpowers. Cuéntanos, ¿qué sabes del Capitán Rayo y también de la historia de la empresa Gulliver en Colombia? La verdad es que no había mucha información del Capitán Rayo en absoluto, además de esto que te comentaba de la página de internet. Encontré otro fanart del Capitán Rayo en DeviantArt y la artista que se hacía llamar bajo el sobrenombre de Manwolf en la página, decía que el papá de un amigo del colegio era la persona que había inventado el Capitán Rayo y que él le había dado permiso de hacer fanart del Capitán Rayo, lo cual pues supongo que si tienes permiso del creador del personaje no sería fanart, sino arte oficial. Entonces pues me contacté con él y pues él me dio a conocer los datos sobre el creador del Capitán Rayo. Y lo que te puedo decir de la empresa Gulliver es que es una empresa brasilera que tuvo una rama en Colombia y que en un momento adquirió la licencia, yo creo que solamente de mercadeo de Superpowers. Lo que me refiero con mercadeo es que tenía la licencia era para producir elementos con el branding con la marca de Superpowers. Tenían el arte, tenían los logos, la cosa para crear elementos que estuvieran en ese branding, pero no para hacer realmente los juguetes. Y por eso es que al momento de hacerlos, ellos no reciben moldes ni especificaciones de producción como se lo hicieron otras compañías. Por esa razón ellos contratan a un escultor que se llama Jairo Moreno, y Jairo Moreno lo que hace es que reesculpe, supongo que basado en modelos de figuras americanas, reesculpe las 8 figuras que hacen parte de nuestra colección, y esas figuras son las que son producidas por Gulliver para el mercado colombiano y salen a la venta. Entonces realmente las 8 figuras que tenemos acá son únicas. Es después que la serie tuvo la suficiente acogida como para que decidieran, o según contaba Manuel, Jairo le había dicho que le dieran la oportunidad
de crear su propio personaje. Y este personaje fue el Capitán Rayo, el cual es un clásico repaint. Sencillamente cogieron una escultura que ya tenían, con otro pedazo de otra escultura que ya tenían, y le pusieron una pintura diferente y ahí nace el Capitán Rayo. Como dato curioso, Francisco de Ardoin, que es el nombre que aparece en la parte de atrás de la caja del Capitán Rayo como su identidad secreta, es también el nombre de uno de los digamos que gerentes o directivos de la empresa que después conoceríamos como PIM, o sea, Gulliver, y que es posible que haya sido pues en homenaje o que haya sido él quien comisionó a Jairo para que a la hora de crear el personaje se diera y pues por eso lleva el nombre de este señor. Siempre me ha parecido interesante esta historia. Esto es lo que se ve en este momento de la historia. Sería interesante poderse contactar con Jairo, con Francisco, saber realmente cómo se llevó a cabo la producción, la creación, el proceso de este personaje, pero requiere un trabajo que todavía está por hacerse, que espero yo la verdad estar involucrado alguna vez cuando se haga. Claro, Santiago, esperamos seguir conociendo más de la historia de los Superpowers de Colombia y por supuesto tú haces parte de ella. Cuéntanos, ¿tú conoces la historia del personaje del Capitán Rayo? La historia del Capitán Rayo creo que es uno de los misterios más significativos que existe hoy en el universo de los superhéroes, la verdad. Pues, guardadas las proporciones, es muy interesante que tuviera una segunda encarnación después de los Superpowers, que esta idea que te contaba antes de crear un personaje nuevo basado en los moldes anteriores, pues haya tenido la suficiente acogida como para que se haya tomado una decisión ejecutiva y comercial de seguir haciéndolo, de rehusar estas personas, esta vez abandonar la licencia de DC y pues crear una serie de otros 7 personajes nuevos. Y interesantemente es hacer que estos personajes tuvieran sus propias historias pues de origen, ¿no? Como de introducción. Eran personajes que querían que uno sintiera que eran más como de cómic de verdad. El Capitán Rayo tuvo un origen narrativo, o sea, si la misma persona que creó el Capitán Rayo de Gulliver estuvo involucrado o no, todavía no lo sabemos, pero lo tuvo. Y esa historia fue contada en un cómic de 5 o 6 páginas que tiene, y hasta donde yo sé, nadie, ni yo, ni nadie tuvo la delicadeza de adquirir una figura del Capitán Rayo para conocer su origen. Yo en ese momento lo que yo pensaba es que ya tengo el Capitán Rayo, me costó trabajo conseguirlo, me lo regalaron, no necesitaba otro. Y su historia pues pensé que eventualmente me llegaría a mí, o sea, yo en ese momento no pensaba que el Capitán Rayo fuera algo tan único, ni tan especial, ni tan raro, pensé que era solamente un superhéroe de DC al cual eventualmente tendría su propia pues televisión, aparecerían los super amigos, aparecería en cualquier lado, pero no pensé que fuera o sea, que no pensé que necesitara tener este muñeco por su cómic, por su historia, porque igual uno se hacía sus historias en la mente, ¿no? Y uno las hacía nutriendo con lo que apareciera ahí. Entonces el Capitán Rayo no sé cuál es su historia, esa ha sido como una de las búsquedas. Sé que existe por lo menos uno que estuvo a la venta hacia el 2007-2008 en eBay, pero pues que no, al cual no tuve acceso, pero espero que aparezca, y la verdad espero que la persona que lo tenga eventualmente se dé cuenta de lo que tiene y pues comparta la historia, no permanezca un secreto para siempre. Así es, Santiago, el gran misterio que esperamos resolver en algún momento, el origen de la historia del Capitán Rayo. ¿Cómo fue que él se convirtió en el Capitán Rayo? Eso está en ese minicómic. Alguien debe tenerlo guardado para que lo esculque y bueno, nos comparta, al menos nos cuente qué fue lo que pasó en ese entonces. Y bueno, la colección de Superpowers no es fácil completarla. De las pocas personas en Colombia que tengo entendido tienen los personajes defensores de la Tierra completos, versiones PIM, los originales, es Santiago. Cuéntanos un poco acerca de esta maravillosa colección de los defensores de la Tierra, Santiago. Los defensores de la Tierra, eso es como una de las cosas más interesantes que hay. En los 90 nosotros teníamos en Colombia como en Colombia no, yo creo que fue como en todo el mundo, de despertar sobre el calentamiento global, sobre los problemas ecológicos que incluso ahorita no ha sido suficiente, pero que en los 90 se vio reflejado fuertemente en las producciones infantiles, ¿no? Entonces tuvimos el Capitán Planeta. Recuerdo que aquí en Colombia teníamos esta campaña para salvar a los delfines rosados del Amazonas.
era como todo un movimiento, una cosa en la que tocaba estar súper consciente. Y yo creo que los defensores de la tierra de Gulliver y de P&M aprovecharon como esa moda para vender sus juguetes. Lo que puedo decirte es que sus artistas también permanecen en el anonimato para mí, a pesar de que he estado en contacto con ilustradores y personas pues que de pronto reconocerían el estilo gráfico de los afiches de los cómics, pero hasta el momento no apareció nada. A mí me gusta mucho que los defensores de la tierra tienen orígenes que no son propaganda nacionalista. O sea, ninguno de estos superhéroes realmente es colombiano como un ícono patriota de la nación de Colombia, sino que pues tienen orígenes más bien variados. Son extraterrestres, son gringos, son ya que el Fetio es neoyorquino, Atlanta, Solaris y bueno, ellos dos, y no, y cibernéticos son de otros planetas, como en la primera versión de los superpowers de Gulliver no tenían villanos, la mitad, 4 de estos son villanos. Sobre los defensores de la tierra, además es interesante que no es la única colección latinoamericana que es derivada de otra colección gringa. Los argentinos tuvieron sus propios defensores de la tierra, pero a diferencia de ser una extensión de la colección de Gulliver de Superpowers, eran una extensión de la colección de Maestros del Universo de He-Man y She-Ra. Ellos crearon sus propios personajes y usaron sus propias cosas para crear unos defensores de la tierra. Santiago, definitivamente son nuestros superhéroes ecológicos colombianos, inspirados en toda la cultura pop de los 90 y una colección que poquitos pueden darse el gusto de completar. Santiago, antes de despedirnos quisiera preguntarte si tienes algo que adicionarnos, que compartirnos a todos los coleccionistas de Superpowers Colombia y bueno, de Superpowers del mundo que estamos aquí en este gran especial del Capitán Rayo. El coleccionismo de Superpowers colombianos es netamente una función de descubrimiento. Como hemos hablado, pues hay muchísimas incógnitas, sobre todo no del objeto, no de los muñecos, sino de su razón de ser, de las personas que estuvieron involucradas en su creación, de las personas que estuvieron involucradas en su arte. Me parece muy interesante que este tema del que estamos hablando, que es más bien Nietzsche, sepamos tan poco. Es realmente no sabemos quiénes son sus artistas, no sabemos quiénes son las personas que les dieron vida en términos de nombres, de imágenes, de logos, no sabemos quiénes son. O sea, hay muchas características de esta colección que son únicas y que dan para hacer algo interesante. Yo creo que el coleccionismo de Superpowers va a seguir existiendo mientras la gente siga descubriendo cosas nuevas. Y también parte de ese descubrimiento de cosas nuevas también significa producir cosas nuevas. Quisiera ver una nueva versión del Capitán Rayo hecha a gran escala, obviamente, que alguien aquí se le mida a solamente hacer otro Capitán Rayo. Y no me refiero a vendérselo a personas geeks, o sea, yo quiero es como que lo hagan como muñeco de piñatería, pero de piñata, como muñeco de droguería, y que salga por todos lados. Pero eso es lo que yo quisiera, porque creo que los colombianos tienen ahí algo que necesitan, y es un ícono, y los íconos en este país no son de este tipo. Nosotros en Colombia, cuando hablamos de íconos, generalmente hablamos de políticos o deportistas, y tienen un componente nacionalista bastante fuerte, en el sentido de que celebran nuestras estructuras de poder en vez de celebrar nuestras producciones culturales o nuestras producciones artísticas. Entonces me parece que Capitán Rayo podría o tiene con qué ser una figura o un ícono que va más allá de una figura de acción desconocida o un pie de página extraño. Entonces pues creo que sí hay un futuro, pero en el sentido de que la gente tiene que seguir buscando más sobre cómo fue que surgió, qué fue lo que existió y por qué, y quiénes fueron las personas responsables de esto. Santi, muchísimas gracias. Esperamos contar contigo en uno de nuestros próximos especiales de Superpowers y por ayudarnos a todos a conocer un poquito más y estar ahí presentes con todo este legado del coleccionismo colombiano. No, gracias a ti por haberme tenido aquí. Me encanta haber estado en tu canal, me parece súper interesante las cosas que has descubierto, ha sido increíble y estoy muy atento a ti y a cualquier cosa que la gente pueda saber del Capitán Rayo. Por favor, háganoslo saber, háganlo público, no se queden en los secretos, que eso no es la razón por la que
el Capitán Rayo es valioso ni interesante. Muchas gracias, Santiago. Mi admiración para ti como fundador de esta pasión por los superpowers colombianos en Colombia y en el exterior. Muchas gracias de verdad por compartir con nosotros el día de hoy en este especial del Capitán Rayo. Y bueno, continuamos nosotros con más de este gran especial. Hoy, el Capitán Rayo, el dueño de la energía. En los años 80, en las afueras de casi todos los colegios, este tipo de figuras se vendían como arroz junto con las bolitas de chicle. Y todo era un sinnúmero de artículos para pasar rico el descanso mientras estudiábamos, gracias a la empresa y el talento de Artefacto Inc. Posiblemente las tengamos de regreso, y en esta ocasión se incluirá a nadie más ni nadie menos que el Capitán Rayo, como fiel representante de aquella época colombiana. Espérala pronto. Yo creo que ya saben qué es lo que viene a continuación porque ya les he contado en muchos programas qué pasó en la historia con los Superpowers. Después de que Gulliver terminó la serie de Superpowers Collection, llegaron unos personajes ecológicos a nuestro país que fueron todos los defensores de la Tierra. Ahí fue donde decidieron editar de nuevo al Capitán Rayo, con nuevo póster, nuevos colores, y apareció el Capitán Rayo P&M, así lo conocemos nosotros. Recuerden, muchachos, que esta figura venía en su cajita con toda su historia y también traía un mini afiche. Ahí pueden ver el mini afiche en pantalla. Es el afiche original del Capitán Rayo que venía dobladito dentro de su blister. El mini cómic y el póster son cosas muy difíciles de encontrar. Llevamos varios años investigando, tratando de encontrar a alguien que tenga el cómic original que venía dentro de la tarjeta de esta figura, que es la versión roja del Capitán Rayo P&M, donde está la historia de qué fue lo que pasó para que este personaje fuera el Capitán Rayo. Retomamos ahora al año 2016, el año en el que empezamos a conocer, o algunas personas se dieron cuenta que aparecía Knuckle Toys en el mercado con figuritas estilo Superpowers. Recuerden que está el Batman, está el enemigo del Capitán Rayo, el Capitán Escuadra también, y ellos sacaron, o bueno, intentaron sacar al mercado en ese tiempo también los Jumbo. Lamentablemente por presupuestos no pudieron completar o sacar esta serie de figuras que vemos a continuación. Knuckle Toys, una empresa que nació aproximadamente en el año 2015 en Colombia. Artistas colombianos con años de trayectoria en esculpido, pinturas, encapsulado, trabajo de masillas y similares. Yendo más allá de lo planeado e inspirados en la línea de figuras gigantes de la empresa Gentle Giant, Knuckle Toys intentó salir al mercado con una figura de tamaño jumbo, el Capitán Rayo. Esta figura, lamentablemente, por sus altos costos en materiales y producción, no estuvo disponible para la venta. Sin embargo, fueron creadas en este gran tamaño a modo de piloto. Figuras pensadas inicialmente para ser articuladas, pero terminaron siendo estilo estatua coleccionable. Hoy podemos apreciar una de estas figuras que seguirán siendo parte de la historia de los superhéroes colombianos, y esperamos que en algún momento Knuckle Toys retome su línea clásica de figuras para deleitarnos con más de sus creaciones. Informó para Superpowers Colombia, Ania Martín. Otro dato curioso del Capitán Rayo es que en el año 1987 también circulaba otra figura con el nombre del Capitán Rayo y el logo de Superhéroes Collection. Se trataba de El Hombre de las Nieves, que en aquel entonces Gulliver todavía tenía en existencia y lo reempacó en esta caja promocional para nuestro Capitán del 87, haciéndolo alusivo y una figura que siempre asocian como el enemigo del Capitán Rayo. Un personaje que esperamos tener invitado en próximos especiales en Superpowers Colombia. Y seguimos con las figuras del Capitán Rayo. No podíamos dejar pasar las figuras Ilis R. Sánchez. Sí, señores, aquí tenemos el Capitán Réplica,
Esta figura tiene articulaciones en manos y pies. Las cabezas, recuerden que no se mueven, pero son muy bonitas, como pueden apreciar ahí en pantalla. Son figuras muy lindas. Son hechas en un material delicado, así que si la tienes, cuídala. Lamentablemente ya no las volvieron a fabricar, entonces son figuras únicas para los que alcanzamos a conseguir de estas y tenerlas en la colección, y son figuras que quedarán en la historia de nuestro país, las figuras réplicas de Ilich R. Sánchez. Y como eso no es todo, algunas personas todavía pueden tener la esperanza de conseguir sus figuras de Superpowers. ¿Por qué? Se siguen fabricando otro tipo de réplicas. De este tipo de réplicas que tengo yo aquí en la mano, que se ven en nuestro país, esta es la réplica del Capitán Rayo, calzón rojo, o sea la versión PIM, muy bonito, en un material muy similar a los originales. Miren, los pies son flexibles, aunque ya saben que no es garantía de que si se dobla es original. Bueno, eso ya es cuento. Pueden ver el especial que también encuentran ahí suscribiéndose a nuestro canal de Gálatas, y pueden encontrar información de Superpowers, de todos los personajes, y aparte también de las figuras réplicas que se han hecho en Colombia. Dato curioso del Capitán Rayo. Como ustedes pueden observar, el Capitán Rayo tiene un mini afiche, un póster incluido. Este póster originalmente fue tomado de la guía de ilustraciones para Superpowers Collection, creada por José Luis García López, un gran artista de origen español-argentino que nos dio lo mejor de sus diseños para toda la serie de colección de Superpowers Collection. Originalmente el póster era Superman golpeando un asteroide, y luego fue adaptado como el Capitán Rayo volando el espacio exterior. Definitivamente hay personas que llevamos en el corazón y marcan nuestras vidas como coleccionistas. Una de esas personas especiales está hoy en nuestro programa. Desde Argentina tenemos una persona que ha creado felicidad a través de Max Singer, los Thundercats, de Max y por supuesto de los Super Amigos. Así se conocieron los Superpowers en Argentina. Y hoy tenemos de invitado al señor Gustavo Capusotto, el dueño de Playful. Don Gustavo, bienvenido, muchas gracias por estar en este especial. De verdad que es muy emocionante tenerlo en el especial del Capitán Rayo. Muchas gracias por compartir hoy con nosotros. Hola René, hola coleccionistas de Colombia, ¿cómo va? La verdad es que me encanta lo que hacen, me encanta lo que hacen en Latinoamérica, me encanta la acción, y sobre todo en Colombia yo los escucho y veo el entusiasmo que le ponen y realmente me pongo muy contento. Don Gustavo, muchas gracias de verdad por esas palabras, y es un gusto tenerlo aquí en este especial del Capitán Rayo. Bueno, comencemos. Compártanos un poquito de cómo fue la historia de Playful en Argentina y cómo en ese desarrollo de los juguetes de su país llegaron los Superpowers o los Super Amigos. Bueno, mira René, yo formé Playful en el 86 con Mazinger Z, y luego en el 87-88 Playful hizo Thundercats, después salió Mask, y luego en el 89 Kenner nos manda los moldes y fabricamos los Super Amigos. Fabricamos en el 89 y en el 90. En el 90 nosotros nos distribuyó una empresa que se llamaba Pasipa, pero son todos fabricados por Playful. Bueno, es una de las líneas que más quiero, obviamente. Así es, don Gustavo, una línea amada y querida por todos en el mundo. Y a propósito, don Gustavo, ¿cuál es su personaje preferido de esta colección? Mira, a mí los Super Amigos me gustan todos. El personaje más lindo para mí es Batman, pero el más bonito quizás es el Hombre Halcón, por lo menos a mí el que más me gustó, pero Batman es insuperable. Batman es una de las figuras más cotizadas en todas las colecciones de Superpowers y por supuesto no puede faltar en ninguna de ellas. A propósito, don Gustavo, cuéntenos la historia, cómo se creó el Santo Grial de Argentina, el Acertijo. Bueno, es muy simple, René. Nosotros tomamos la licencia en el 88, entonces nos vienen los moldes nos vienen de Estrela, de Brasil, y comenzamos a fabricar a principios del 89. De golpe un día me llaman por teléfono, tac, Leonardo Gute de la oficina de Warner, dice, venime a ver que tenemos un problema.
Bueno, el tema me dice, mira, sale la película de Batman y bueno, vamos a tener que firmar otro contrato por la película y bueno, la cuestión es que todo me salió más caro. Ahí en ese momento, cuando comienzo a ver qué está pasando, comienza una batimanía en Argentina, pero real. O sea, incluso yo tenía los Super Amigos en el aire, tenía las series viejas de los 70, estaban en el aire, estaban andando muy bien, pero sale un programa llamado Baticueva, que además lo tenía que producir yo, porque yo también tenía la línea o sea, lo producía con los Super Amigos, pero tuve que hacer la línea de Batman. Tuve que hacer el Batman negro, el Guasón, el Bob y el Batimóvil y el Baticóptero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mediados de año, todo el mundo estaba enfocado a la película. Y Batman era una locura. Entonces, yo necesitaba personajes de Batman. Y de Batman tenía poco. Tenía el Pingüino, tenía el Guasón, tenía Robin y tenía Batman. Creo que no me olvido de ninguno más. Bueno, me faltaban productos. Entonces, bueno, estaba con los chicos y le dije, hagamos a ver cómo podíamos arreglar. Y bueno, se nos ocurrió utilizar los moldes de la linterna verde para hacer el acertijo. Lo hicimos todo muy rápido, hicimos el cartón acá en Argentina y bueno, y así salió y se vendió un montón. Y bueno, digamos, fue una necesidad. Nosotros necesitábamos salir con producto de Batman. Y se hizo más que como una picardía, como una necesidad. Y se vendió muy bien, obviamente. Entonces, ¿qué pasó? El acertijo ayudó mucho para la segunda mitad del año vender la línea de Super Amigos también. Porque nosotros necesitábamos vender Super Amigos, que era la licencia más importante. Batman era importante, pero Batman fue importante para mí después. Porque cuando se termina Super Amigos, Batman sigue. Pero en ese momento el acertijo ayudó muchísimo con el surtido de Batman dentro de la línea de Super Amigos. Y sí, el Capitán Rayo me encanta, y bueno, me encantó. Y hay un tema que también es importante, para que sepan. El Batman negro es el Batman, son los moldes que yo tenía y me lo pidió Kenner que se lo mandara a Estrella. O sea que en realidad fue el molde de Batman que se lo mandé a Estrella. Me llama por teléfono urgente que necesitaban el molde, y yo le decía que sí, pero estaba inyectando Batman a lo loco, el Batman de Super Amigos, porque yo ya estaba haciendo el molde del Batman negro. Me mandaron un ingeniero a convivir venía a la fábrica todos los días, no se fue hasta que yo no le devolví el molde a Kenner. Y bueno, esa es la historia también del Batman negro. Ahí tienen dos historias, del acertijo y de Batman negro. Me imagino la insistencia de Gustavo, la insistencia del ingeniero con ganas de Batman. De Gustavo. Y bueno, de paso, wow, conocimos hoy la historia de dos de los santos griales, del Batman negro de Brasil de Estrella y por supuesto el acertijo de Argentina. Son las figuras más difíciles y bueno, anheladas por todos los coleccionistas de Superpowers para tenerlas en la colección. Y don Gustavo, ¿usted qué opina de las figuras Gulliver, de los Superpowers Gullivers, los Superpowers de Colombia? Respecto a Gulliver, el trabajo que hizo Gulliver, que bueno, es una empresa brasilera que yo conozco a los dueños. De hecho, tengo al hijo, lo veo todo el tiempo en la feria, ¿no? Pero te comento, ¿sabes qué es lo importante? Lo importante es lo que hay que remarcar es que tuvieron que hacer los moldes. O sea, no le fueron los moldes, los moldes fueron... El tema es así, el acuerdo en Brasil lo tenía Estrella, no lo tenía en Colombia. Entonces, ¿qué pasó? En Colombia lo fabrica Gulliver. Lo importante y lo que tiene más valor es, como se estaba diciendo, es que los moldes, tuvieron que hacer los moldes de cero. O sea, tuvieron que copiar los moldes. Y es un trabajo de locos. Y por cierto, salieron bastante buenos. A mí me gustan mucho, en general. Así es, don Gustavo, son de las figuras más diferentes de todas las colecciones de Superpowers, diferentes a las Playful, Lily Lady, a los Pasipa, Estrella, pero combinan muy bien con todas y tienen la esencia, lo principal de esa pasión, de esa energía de superhéroe que nos querían entregar en su creación, en su estilo, en su diseño. Así no tengan los superpoderes, como siempre lo he dicho, nosotros nos encargamos de dárselos a cada una de ellas. Y bueno, don Gustavo, ya para terminar,
un mensaje para todos los coleccionistas de Superpowers Colombia. Bueno, la verdad es que el entusiasmo que le ponen en el grupo en Colombia es encomiable. Yo vi algunos videos de ustedes, vi el trabajo que hacen, con lo que averiguan, lo que les cuesta conseguir información. Sé que tienen muy poca información de los fabricantes, eso es una macana. Yo no les prometo nada, pero en cuanto me encuentre con la gente de Gulliver, voy a preguntarle. O sea, ya van más de una vez. Hace tiempo con todo este lío no me los encuentro, pero yo los veo seguido. En la próxima reunión que tenga, les voy a preguntar y que me den detalles de lo que hicieron en Colombia, ¿se entiende? Así por lo menos tenemos más información. Yo se la voy a conseguir. Sigan con ese entusiasmo, con esa fuerza, con todo, adelante. Y yo les digo una cosa, yo fabriqué muchas líneas de muñecos articulados, por suerte, pero los super amigos son hermosos. Son muy complejos para hacer. Los super amigos de acá de Playful, que eran los de Kenner, tienen mecanismos internos, tienen pegado de ultrasonido en el cuerpo, en las piernas, o sea, un producto muy complejo. Pero vamos a lo importante, estéticamente es un producto impresionante. Entonces, ¿cómo no lo van a querer? Porque yo les digo algo para que entiendan lo que pasó en el mundo y para dónde vamos. Nosotros tuvimos estos últimos 10 años, se hicieron los muñecos articulados para chicos más chicos, porque bajó el target. Entonces, ¿qué pasó? Los muñecos, en los últimos 15 años, ¿qué es lo que pasó? Hicieron los muñecos articulados, son grandes ahora. Eran grandes. Entonces, ¿qué pasa? No eran lindos, vamos a decir la verdad, salvo algunas excepciones. A todo se vuelve. Fíjense, la línea de Spin Master, ahora que la última que salió de los muñecos de DC Comics, es más parecida a la de Superpower. Entonces, es como que se está volviendo. Es como que hay una revalorización del tamaño, de la escala y de la estética. Igualmente, es muy difícil que puedan ganar a la estética de Super Amigos. Y como les dije, el trabajo que hicieron de hacer todos los muñecos de cero es una locura. Yo les aseguro que hacer los moldes, o sea, yo los recibí los moldes, es mucho más simple lo mío, ¿se entiende? Allá en Colombia hicieron moldes, es un despelote, porque tuvieron que hacer los moldes, tuvieron que hacer las máscaras de pintura, tuvieron que hacer las tampos, o sea, tuvieron muchísimo trabajo. Y la verdad es que los felicito y bueno, en algún momento nos vamos a ver. Así que cariños a todos, chicos, y hasta la próxima. Yo estoy para cuando necesiten. Cualquier cosa, me habla René y con gusto estoy con ustedes. Si quieren más detalles, pregúntenme, no hay ningún problema, estoy a su disposición. Adiós, chao a todos. Muchísimas gracias, don Gustavo, por estar en este especial del Capitán Rayo en Superpowers Colombia. Esperamos poder compartir con usted más adelante, así es que nos encontremos. Hay mucha tela por cortar, muchos juguetes de qué hablar y bueno, compartir todas estas experiencias. Muchísimos éxitos con todos y cada uno de sus proyectos. Superpowers Colombia es su casa. Y tenemos buenas noticias. La empresa Cuatro Gatos ha manifestado su interés en volver a retomar las figuras clásicas de Superpowers al estilo Gulliver, las 8 figuras de antaño que nosotros queremos, incluyendo al Capitán Rayo. Todo esto dependerá mucho de la respuesta de venta de sus primeras 8 figuras que estarán en venta muy pronto aquí en nuestro país. Y no puede faltar la invitación para que visites en Facebook la juguetería Toys Medellín. Allí encuentras figuras de acción, coleccionables clásicos y mucho más. La juguetería Toys Medellín, solo en Facebook. Un saludo muy especial para todos los directores y coordinadores de las diferentes páginas y grupos de Superpowers, que son quienes se encargan de llevarles toda la información de superhéroes para que ustedes conozcan, se refresquen, puedan comentar, puedan tener esas figuritas, porque así ayudamos a que esto crezca, que seamos muchos coleccionistas ayudándonos mutuamente para tener nuestras figuras. Esa es la verdadera esencia del coleccionismo, que todos seamos unos, y realmente esta colección nos une a todos en Latinoamérica, también fuera de ella.
Colombia, gente que está en Europa, en otros países, que también coleccionan los superpowers. Entonces, muchachos, se nos vienen más especiales, así que no se los vayan a perder por ningún motivo. Suscríbase al canal de Gálatas y también denle click a la campanita, denle me gusta. Eso nos ayuda a todos a animarnos a continuar creando este tipo de espacios para todos nosotros, para que conozcamos, para que aprendamos más de las colecciones nacionales e internacionales, de todo lo que tiene que ver con el mundo de los superpowers. Muchachos, ya saben que está la página a disposición de ustedes, Superpowers Colombia, también el grupo en Facebook Superpowers Colombia, también la página de Santiago donde encuentran toda la información en internet, la página del Capitán Rayo en Facebook, donde pueden encontrar estas figuras que nos marcaron para toda la vida y hacen parte de nuestra historia. Muchísimas gracias por acompañarme en este especial. Espero que sigan coleccionando, que siga creciendo esa colección. Un fuerte abrazo. Les acompañó René Zuleta Meléndez. Chao, chao. Muchachos, y no se vayan a asustar si encuentran algo de música en mi canal. Nos vemos.